dura porque el enemigo ha estado poniendo trampas. El lunes, bueno, el sábado que me dijeron que iba a predicar, yo no estoy contenta, atender al Señor, hablarme por medio del sueño, Señor, como tú quieras lo que yo vaya a hablar. Pero seguí esperando en el Señor. El lunes amanecí bien mal, pasé postrada toda la tarde, con dolor, y no le voy a hacer caso al enemigo, no lo voy a ir al hospital, hasta que Dios me diga. El martes igual, no, el martes me levanté bien, el martes en risa porque nosotros aprendemos en nuestra casa, ¿verdad? Mi hermana Marisa y yo, y fue ya terminando todo, casi me caigo, como de aquí donde está en el sofá, casi doy, y iba así, pero no me caía, y me sostuvo el Señor. Ya el miércoles, y ayer el hoy, con dolor de estómago, un malestar estomacal terrible, pero le digo, no voy al hospital, no voy al hospital, no le voy a hacer caso al enemigo. Cuando veníamos ahorita, bajándonos de la ruta, la niña quedó pensada en el bus, casi me lleva a mí también, pero voy a ir, niña. Y pues para gloria y honra del Señor, si estamos aquí es por algo, porque el Señor es el que toma el control de las cosas. A mí me perdona si me confundo un poquito, porque aún para dar testimonios, para cantar una alabanza, siempre el Espíritu Santo está ahí a uno, ahí, ¿verdad? Y la verdad lo que ha dicho el Señor es verdadero, ¿verdad? Porque tenemos que educar a nuestros niños, tenemos que aprender a educarlos. Porque de nada sirve que nosotros estemos aquí alabando, purificándonos, y si ellos se van a perder, porque es una lástima que los niños no quieran. Porque yo, por lo menos, no sé cuántos conocen de Cristo, ¿verdad? Yo conocí mis 27 años y medio. Y porque nunca conocí a Cristo desde pequeño me pasaron tantas cosas. La vez pasada el pastor dijo de que, antes de pensar la palabra, ¿verdad? Que que nuestro corazón cuando andábamos sin Cristo, antes de venir a Cristo, era como el titil del pollo, nos había dicho. Yo no estuve para esa prédica, me la perdí, porque como vivimos largo, como estoy embarazada, me cuesta a veces venir. Pero no conseguí el titil del pollo, sino que conseguí uno de pato, pero es igual. Entonces yo aquí, con el permiso del Señor, ¿verdad? Puse aquí, traje el titil para que cada uno lo vea, yo obedezco lo que el Señor dice, ¿verdad? Para que cada uno veamos cómo venimos nosotros cuando no tenemos a Cristo. Y es verdad, así andan nuestros niños ahorita, y es una pena. Y yo le pido perdón al Señor porque es parte de nosotros que nuestros niños sean guiados en el camino. Porque nadie los va a guiar sino que nosotros que estamos en la palabra. Si alguien me ayuda para que lo vaya mostrando. Viene sucio, no lo limpié, no hice nada. Para que abran la bolsa y pueden abrirlo. Yo lo partí a la mitad para que vieran cómo viene. A la bolsa mandarle que si no. Para bueno, ese vendrá a ser el Señor Dios por parte de nuestro pastor, es una revelación que el corazón del hombre cuando no tiene a Cristo está sucio, tiene chingaste. Entonces, ¿qué mejor cosa para representar el corazón que un titil de un pollo o de un patito? En este caso de un patito. Y así estamos sin Cristo, así estaba yo antes de estar sin Cristo, así están muchos en el mundo en este momento. Y esa es parte de la desobediencia, esos son espíritus inmundos que alojan nuestro corazón. Mire, de tomar agua. Hay unos niños, mentira. Dicen que cuando ellos tienen conocimiento del bien y del mal, así están ellos también. Tenemos que luchar por ellos. Para que ahí vayan pasando, ¿verdad? Y miremos cómo estamos a veces, aún conociendo de Cristo, aún reconociendo al Señor como nuestro Salvador, aún bautizados, aún creyendo nosotros que estamos en obediencia, así estamos, aún sirviéndoles en el púlpito, así estamos, aún teniendo años tras años en el cristianismo de conocer al Señor, así estamos, muchos, y es peor conocer a Dios y estar sucios, porque se puede salvar más un inconverso en el hecho de muerte que un cristiano, porque el inconverso se arrepiente y de corazón, y nosotros a veces no nos arrepentimos, y a veces hacemos las cosas y no nos ponemos a cuenta. Así, ¿verdad? Quiero ver que leamos para ya comenzar la prédica, ¿verdad, del Señor? Aleluya, gloria a Dios.
como un pequitino, yo lo quería poner, pero ni modo. No, ya que está, ya no. Ya lo usamos para muestra. Sí. Entonces, hermanos, ¿verdad? Quiero que veamos a Salmo 27, versículo 10, ¿verdad? La verdad, hay cosas que yo quisiera hablar de mucho, ¿verdad? Pero yo no puedo hablar más de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque no puedo hablar de algo que yo no he vivido, sino lo que Cristo ha hecho en mí. Vamos a leer en Salmo 27:10, cuando lo tengan se identifican con un amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor, quien es el que vive, hermano. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y leemos la palabra de verdad, honrando a nuestro Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice en Salmo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recibirá. Aleluya, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. La verdad de las cosas, verdad que a mí me gustaría, verdad, decirles de que yo he aprendido de que antes yo oraba por la palabra antes de predicar, yo no mucho he predicado, pero he comprendido que la palabra nos santifica a nosotros. No es necesario que nosotros estemos orando y orando, porque el que va a fluir es el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra es santa, hace 2000 años y más, cuando el Señor le dio la palabra a todas esas personas. Muchos dicen que son hombres que escribieron esa palabra, pero ningún hombre tiene la sabiduría para escribir todo esto que está en la Biblia. Por eso la Biblia a nosotros nos purifica y nos limpia. Por eso muchos dicen que cuando uno anda herido, uno anda llagas en el corazón, la palabra bien te penetra. Y a veces hasta cuando nos exhorta nos molestamos. Y es la realidad, porque la palabra es viva. La verdad, la palabra es verdad, la palabra es santidad, es liberación. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y yo, verdad, le decía al Señor, ¿qué puedo predicarle a tu pueblo, Señor? Si tu pueblo no conoce de ti, ¿qué le puedo decir, Señor Jesús? Porque yo no soy nada, Señor. Yo simplemente soy una hija de Dios. Y digo que soy una hija de Dios porque estoy en su camino a pesar de mis debilidades, de mis defectos. Y peco diariamente, pero diariamente reconozco que el Señor está conmigo, porque Él me dice, eso está mal, lo que tú estás haciendo está mal. Yo no me voy a enojar porque a mí me corrija mi pastor y me diga, tu niña está mal, porque soy yo la que tengo la culpa, soy yo la que estoy fallando en esa área, y porque yo lo acepto, porque yo parte de lo que el pastor dijo, yo vengo a predicar eso hoy. Porque por la maldad de mis padres, porque mis padres no me pudieron instruir en el camino. A mí me pasaron tantas cosas. Y porque dice aquí, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá. Porque yo a los 15 años perdí a mi madre. Tal vez muchos lo conocen, muchos no lo saben. Pero yo a los 15 años perdí a mi madre. Mi hermano mayor tenía 18 años. Mi hermano menor tenía 9. Y nosotros... Yo le decía al Señor y me peleaba con él chiquita a los 15 años porque era una jovencita, todavía no sabía nada, tenía, porque todos nacemos con maldad, pero no tenía, todavía estaba un poquito pura, porque yo no conocía de hombre, yo no bebía, andaba yendo para la iglesia, pero ahí estaba mi mamá y no, eso no es correcto, me decía, y yo me quedo a que me ardía todo, pero le hacía caso a mi mamá, y me pegaba una, que todavía me acuerdo. Pero luego, cuando mi mamá falleció, yo le decía al Señor y le reclamaba que ¿por qué, Señor, te llevaste a mi madre? Si era lo único que yo tenía en esta tierra, Señor Jesús. Porque tuve padre, pero nunca estuve en él como yo quería que él tuviera. Porque él a mí nunca me dio un abrazo, nunca me dio un beso. Nunca me dijo, aquí estoy yo para escucharte. Me dio que yo estuve caminando en caminos torcidos y nunca me dijo, eso no está bien. Solo venía y me apartaba y decía que yo era la oveja negra de la familia y me hacían a un lado, pero no me corregía. Él me dejaba que yo siguiera en lo que yo estaba haciendo. Y yo le decía al Señor, ¿por qué te la llevaste? Si yo no tengo nadie quien me ayude en esta tierra, Señor, me has abandonado. Tú no me quieres, le decía yo al Señor. Y yo
no, Señor, yo por eso le digo a mi hija, Nicole, porque mi hija es rebelde y yo lo sé. Mi hija es bandida y a veces se me tira las trancas. Yo le digo, agradezca que su madre está viva. Porque antes de venir a los pies de Cristo, tu madre se iba a morir. Igual como se murió tu abuela. Por las maldiciones. Porque las maldiciones de mi madre me seguían a mí. Y que gracias a Dios, mi madre murió a los 38 años. A mí vino el Señor y me visitó a los 27 años. Y me pudo salvar. Pero pude escuchar la voz de Dios en ese momento y creí en Él. Aunque nadie me lo había enseñado, nadie me lo había presentado, nadie me había dicho este Jesús. Yo solo escuché y dije, yo quiero vivir por mi hija. Por ella. Porque yo sufrí como niño y yo decía, mi hija no tiene papá, porque mi hija tiene su padre biológico, pero como que no existe tampoco. Y yo me ponía a pensar en ella y decía, Señor, me va a pasar lo mismo que me pasó a mí, yo no quiero eso. Y yo comencé a clamar al Señor. Yo le decía, no, Señor, yo no quiero que mi hija sufra. Se preguntarán por qué mi madre murió tan joven. Porque murió a 38 años de edad. Como dicen muchos en el mundo, en la mera flor de la juventud, la mejor edad. Yo no sé si es la mejor edad, porque yo con 30 me siento vieja ya. Pero bueno, con 38 años de edad, pero la palabra de Dios es clara y dice, la paga del pecado es muerte. Y Dios tuvo que hacerlo para poder salvar el alma de mi madre. Y cuando yo vine a los pies de Cristo, yo entendí por qué había pasado eso. Y que tenía un objetivo, una misión de salvar su alma. Y que nosotros, mis hermanos y yo, pudiéramos venir a los pies de Cristo. Por el momento solo tengo dos, pero por fe. Yo sé que mi hermana también va a reconocer al Señor y le va a servir en grande. Amén. ¿Y por qué ella se murió? Mi mamá no fumaba. Chiquita no aprendió a fumar. Mi madre vivió con su abuelita. Ella no tuvo mal ejemplo. Su madre la abandonó por las mismas maldiciones. No tuvo padre tampoco. Y ella fue creciendo así también. Y mi madre creció ella servía, ella era católica. Y aquellos católicos que se chimaban las rodillas. Mi abuelita también. Mi bisabuelita, porque es mi bisabuelita. Y yo decía, si mi mamá no tuvo otro hombre más que mi papá, y se murió amándolo. Mi mamá no le hacía mal a nadie, sino más bien vivíamos en violencia en nuestro hogar. Vivíamos en una familia disfuncional, mi papá le pegaba, ella venía, a veces se defendía, a veces no. A veces me daban duro a mí porque yo por defender a mi madre me morateaban los ojos, me daban en la espalda, me iba mal. Porque a mí me dolía ver el sufrimiento de mi madre. Mi madre fue una mujer abusada. Yo le decía, Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? Y yo ni sabía quién le decía Señor porque yo ni lo conocía. A mí solo me habían presentado a Dios. Y yo sabía que Dios había dado su vida en ese madero por mí. Pero nada más. Pero mi madre cometió un grave error. No se metía con nadie, no andaba fornicando, no andaba adulterando, porque su único hombre era mi papá. Que a la vez no sé si se casaron o no, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que sí, porque mi papá cuando ella se murió, él recibió pensión por viudez. Me imagino que sí, porque ellos nunca hablaron de nada, nunca nos decían nada. Nosotros solo sabíamos lo que veíamos nada más. Pero ella cometió un grave error. Ella le encantaba, ella era bruja. Ella no hacía maldad, pero hacía brujería. Ella se iba a leer las cartas. Ella venía y ponía huevos en agua para no sé qué ver a las 12, no sé qué. Yo nunca la vi, pero ella me contaba. Se iba a Tipitapa, donde los brujos, me acuerdo que no, porque siempre cargó con nosotros, como yo cargo con mi hija. A donde yo iba, yo cargo a mi hija. Aún en el mundo yo cargaba con ella. Y por eso dejé de andar haciendo cosas malas, porque yo dije, no le voy a dar mal ejemplo. Y mi mamá me llevaba hasta donde los brujos, pero no me metía, me dejaba afuera, sentada con mi hermana. Ya pactándome también ella a mí, yo sin saber, y yo jugando ahí en la tierra, me ponía rayón.
Y así pasó. Y yo le decía, porque yo me sentaba con mi mami cuando estábamos en los tiempos de la Pascua, porque así crecí yo, en los tiempos de la Pascua, de la Cuaresma, de la Semana Santa, y nos poníamos a ver las películas del Señor. Y yo le decía, mami, pero no es que es malo la brujería, mira lo que le pasó a ese, le decía yo, te va a ir al infierno con Satanás, le decía yo. Pero ella no entendía. Ella se hacía baños de rojo, no sé qué, ella se ponía a tostar chiles, no sé para qué, ella cargaba hojas de no sé qué, y no entendió. No sé si algún día a ella le hablaron de Dios, no lo sé, pero tuvo que ella caer postrada, y tuvo 2 años postrada, enfermedad dura, porque dice que cuando Satanás a ti te ayuda, después te la desquita y te cobra fuertemente. Y aunque Dios no quiera que nos pasen cosas malas, nos tienen que pasar para poder limpiarnos de ese pecado. Entonces mi madre, ese fue el pecado de ella. Pero aún en ese pecado ella me decía a mí, porque yo en el mundo yo todo lo hice, menos ir a la bruja. Yo le tenía miedo a eso. Era un pavor que me daba, que me decían bruja, salía activada. Porque me daba miedo, porque yo vi lo que a mi madre le pasó. Inconscientemente yo sabía que mi madre hacía mal. Y ella pasó años postrada, muerta en vida, hasta iba a quedar en estado vegetativo. Pero yo le dije, mi hermano y yo, no, yo prefiero que se la lleve, decía yo. Mejor que se muera, decía yo, porque para que quede así sufriendo, mejor que se la lleve. Es mi ignorancia como niña, porque tenía 15 años. Porque yo la quería ayudar y no podía. Nadie en esas etapas que uno está pasando, nadie, ni el hombre, aunque quiera ayudarte, te puede ayudar, porque el único es Cristo. Pero ella en su lecho de muerte, ella se arrepintió. Y me di cuenta que se arrepintió y se fue con Cristo, porque una tía me lo contó, que era cristiana. Como ella se la llevaron a Chinandega, donde estaban todos mis familiares, dice que ella iba y le decía, Marixa, reconoce a Jesucristo. Marixa, perdona a tu esposo, pedirle perdón por todo lo que vos hiciste también a Dios, para que te puedas morir en paz. Y lo hizo en su lecho de muerte. Y por esa humildad, por reconocer que había fallado, nosotras, mi hermana y yo, estamos en este lugar paradas. Obtuvimos misericordia por eso, porque yo le preguntaba a Dios, Señor, si yo no tengo familia cristiana, porque familia cristiana tengo muchas, pero mis lazos más, mi mamá, mi papá, decía, no fueron cristianos, ¿cómo estoy yo aquí? ¿Cómo estoy yo aquí si mis padres no están? Si mis tíos no están, no hay nadie que haya orado por mí, pero por ella. Y para poderla salvar se la tuvo que llevar, porque Dios sabe si nosotros vamos a seguir fallando más adelante. Porque si no vamos a fallar, nos deja. Pero como ella iba a seguir fallando, Dios se la tuvo que llevar. Y se la tuvo que llevar también para que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Y nos costó 15 años venir a los pies de Cristo. Yo tenía 15. 12 años y medio me costó a mí venir a los pies de Cristo. Porque como dice el pastor, los niños ya saben el bien y el mal. Porque eso nos enseñan a nosotros, aún en el colegio, a reconocer la diferencia. Y que hay castigos en la tierra y en el cielo si uno se porta mal. Y yo tenía 15 años, yo sabía que era lo malo y yo no lo quería reconocer, yo no lo quería dejar, yo quería seguir. Pues cuando mi mamá se murió, yo puedo haber dicho, yo me voy a portar bien porque yo estoy sola. Yo me voy a portar bien para que mi papá a mí no me trate mal. Yo me voy a portar bien porque yo tengo que ser un ejemplo para mi hermana menor. Tengo que ser su madre. Ah, no. Pero, y no voy a decir que fue Satanás. Pues Satanás estaba tranquilo. La que le dio rienda suelta fui yo. Que comencé a fornicar. Comencé una actividad sexual desde muy joven. Muriéndose mi mamá. A los 16 años tenía hombre yo. Y viví con un muchacho casi 9 años. Y viví con él y viví con otros al mismo tiempo. Por no decidirme servirle al Señor. Por no apartarme del mal. Bebía. Lo único que no fumaba porque no podía fumar, nunca aprendí. Me daba vergüenza hacer el ridículo, decía yo.
porque me ahogaba. No fumaba por eso. Droga no consumí, porque yo en mi debilidad le decía a mi hermana, me acuerdo que ella estaba chiquita, le decía, yo no me drogo, y loca lo hago, porque soy un poquito demente y débil de aquí, y me va a costar salir de ese vicio si lo pruebo. Por eso no lo hacía. Pero le agarré feeling a lo demás. A lo más malo le agarré sabor, que es la fornicación y el adulterio. Porque dice la palabra de Dios que los demás pecados son fuera del cuerpo, la ira, el enojo, el chisme, la murmuración, pero no hay peor pecado que la fornicación, porque esa queda dentro de nosotros. Ese es el peor pecado, esa es la palabra de Dios. Por eso tenemos que evitar nosotros caer en esa tentación, los que están solteros, los que están casados en adulterio, aún aunque sea en la mente, porque muchos dicen, no, que yo lo hice en la mente. Pero es peor pecar con la mente. Es mucho más peor, porque si tú lo haces en el cuerpo y Dios viene y te azota, no lo vuelves a hacer. Y con la mente no, como yo. No ve que la mente. Y seguimos pecando. Y seguimos pecando. Seguimos viendo las piernas a las hermanas. Seguimos viendo el zipper al hermano del pantalón o a la cremallera, como le dicen algunos. Aún con falda, con pantalón, como sea que ande, no perdonamos nada. Aún con los niños. Hay mucha perversidad sexual en las mentes de las personas y nosotros no sabemos. Porque no queremos reconocer que cuando venimos a Cristo necesitamos liberaciones. Necesitamos que el Señor nos sane, nos limpie la mente y el corazón. Porque aún estamos en su camino fallando. Y todas las maldiciones de nuestros antepasados están con nosotros, nos siguen aún en nuestros primeros padres, porque por nuestros primeros padres que fueron a la vida, estamos así también nosotros. Pero por la gracia de Jesucristo podemos alcanzar misericordia, salvación y vida eterna. Y mientras estemos en la tierra, si vivimos en obediencia, pero es difícil, pero no es imposible. Podemos alcanzar y vivir tranquilos y que nuestros hijos también vivan tranquilos. Pues yo en todo ese tiempo ya no inmundicia en mi vida. Aguanté golpes, aguanté humillaciones, aguanté hambre, anduve rodando por todos lados. ¿A dónde no anduve yo? Porque nadie daba un centavo por mi vida. Nadie me daba, nadie sentía lo que yo podía sentir, solo decían esa mujer es mala, esa mujer es una prostituta. Pero aún en esa inmundicia yo decía al Señor, yo hacía pacto con el Señor sin saberlo. Pero cuando uno no conoce al Señor y dice cosas buenas y confiesa cosas buenas con su boca, es con Dios que lo hace. Pero si hacemos cosas malas y decimos yo voy a hacer maldad, es con Satanás que pactamos. Y yo pactaba con el Señor sin saber, porque cuando mi madre antes que se muriera me decía, apártate de todo mal, hija. No hagas esto, no hagas lo que yo hago. Para que cuando tú tengas a tus hijos, no sufran lo mismo, me decía mi mamá. Algo que a mí nunca se me olvida que me dijo mi madre. Y sé que era Dios, ahora sé que era Dios que me lo decía. Porque sabía Dios que yo me iba a quedar sola. Entonces todos los consejos que me dio mi madre, yo los guardé en mi corazón. Y me decía, porque yo le reclamaba a ella por qué no dejaba a mi papá, que por qué sufríamos tanto. Y ella me decía, cuando vos te cases o tengas a tus hijos me vas a entender. Porque lo más importante que tenemos nosotros en esta vida, primeramente Dios, después tu familia. Y es algo que el Señor me ha venido enseñando en este lugar, en este ministerio. En nosotros no. En nosotros me dicen, nosotros me decían, no voy a decir nombre porque no voy a hablar de ministerio, nada. Ni de nada, de ningún hermano. Voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido, porque he dejado que el Señor me enseñe, porque yo de la palabra no sé nada. Y aunque la leyera todita, nada me va a quedar aquí, porque el que se la sabe todo es Jesucristo. Y yo decía, no, mamá, yo no creo que el de arriba quiera que yo esté llorando, que me estén morateando el ojo a cada rato, que me estén diciendo cosas malas y que estén tratando a mis hijos. Pero ella me decía, pero yo lo tengo que hacer por ustedes, para que no crezcan sin padre, me decía.
Y yo no entendía ni no comprendía eso. Hasta ahora lo entiendo. Hasta ahora que yo tengo a mi hija, yo entiendo eso. Porque yo crié a mi hermana a como pude. A como pude. Y yo me acuerdo que ella me decía chiquita, como de 11 años, 10, 11 años, me decía, Cristian, porque yo comencé a trabajar desde joven. Porque yo le decía a la gente que no decía de mí que yo a los 15 años iba a salir embarazada. Y yo me ponía en la puerta de la casa y decía, ni luego que salgo embarazada. Decía, van a ver que no. Nunca me van a ver embarazada, decía yo. Que no me van a ver derrotada. Porque yo voy a salir adelante. Porque a mí no me van a ver humillar, decía yo. Y eran pactos con el Señor que hacía. Porque si yo hubiera dicho, sí, voy a salir embarazada, voy a estudiar un matrimonio, hubiera hecho pactos con el enemigo. Pero hermano, Dios siempre me declaró aún, sin saber, que yo iba a ser alguien en la vida. Yo no sé cómo, pero yo iba a ser alguien en la vida. Y comencé a trabajar. Y mi hermana me decía, chiquita, yo cuando sea grande quiero ser como vos. Y yo me ponía a pensar y comenzaba a correrme el CD de todos los hombres que habían pasado por mi vida, de todas las cosas, todas las situaciones. Y le decía, estás loca, le decía, no tenés que ser mejor, le decía yo a mi hermana. ¿Cómo vas a ser como yo si vos no sabes lo que yo ando haciendo? Porque nadie sabía. Porque yo me iba a largo a hacer mis cochinadas. Porque aparentemente yo era una muchacha que trabajaba, una ejecutiva de venta, taconcito, pantaloncito, la carterista, pero no sabíamos que andaba dentro de la carterista. Caminaba preparada, caminaba número de desodorante, preservativo, caminaba jabón, crema para peinarme por si acaso me salía ahí algo. Y todo lo que hice, que si comenzara a contar no terminaría jamás. Y algo también que me enseñó mi madre, que me dijo, algo sagrado, porque nosotros sufrimos mucho, porque mi padre era un hombre mujeriego. Tenemos hermanos que no conocemos, hermanos que conocemos, que el pastor la vez pasada se reía de mí porque yo le decía, cuando yo andaba en el mundo, yo le preguntaba si yo me escuchaba una barreta, ya me chiviaba. Voy a hacer que sea mi hermano, decía yo, porque pecado, decía yo. Eso es malo. Digo, mis primos tampoco, gloria a Dios, porque de eso me salvó el Señor. Y aún habiendo espíritus de lujuria, que la carne quería, pero ya estaba Dios, porque quién sabe qué hubiera sido de mí también. Quién sabe qué hubiera sido de mis primos también, clase atadura en mi vida, pero Dios me guardó de eso. Y yo me ponía, ay Marisa, me encontré una barreta, no será hermano de nosotros, le decía yo. Pero bueno, me enseñó mi madre y yo eso lo tuve muy presente aún en los espíritus de lujuria. Y yo caminaba. Y de perversidad, de morbosidad, de todo lo que existía. Nunca, nunca, nunca te metas con un hombre casado. Nunca destruyas un hogar, porque eso es sagrado ante Dios. Y yo no lo digo por decírselo a nadie, lo digo porque yo lo viví. Porque yo le decía al Señor, como yo miraba a mi madre sufrir y llorar, yo decía, jamás me voy a meter con un hombre casado. Jamás puede destruir la vida de un niño como me la han destruido a mí. Y eso yo lo pasé. Pero cuando yo conocí a un hombre y a mí me gustaba, yo le preguntaba, ¿usted es casado? No, vamos pues.